música, Preludio Sanitario. Esta es una música, es una melodía compuesta por el doctor Rodríguez Vela, que es uno de, bueno, es director del programa. Tú eres el primero, yo soy el segundo, yo soy el segundo, ¿qué más da? Estamos en Salud y Radio, buenas tardes a todos por estar de nuevo ahí. Y sí me gusta recordar que esta melodía la has compuesto tú y además es magnífica, habrá que registrarla ya, ¿no? Nos van a robar. Y bueno, hoy tenemos una invitada con nosotros que yo quiero que presente David, porque la conoce mejor que yo. Es Rosa Bonoso. ¿Tú quién eres, Rosa? Una invitada de lujo, Rosa Bonoso García. Ya, la verdad que os vaya a quedar, de verdad, sin palabras cuando la conozcáis. Vamos, tenemos varias preguntas, pero a mí me gustaría empezar. ¿Por qué enfermería? ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? Sí, bueno, es verdad que en mi familia no hay de momento no había sanitario en aquel momento. Y a mí siempre me ha gustado ayudar. No sabía de qué manera, pero es verdad que la sanidad creo que era la manera más directa al final de hacerlo. Y la enfermería la cogí, pues, como se dice, no me dio la nota para estudiar medicina, es verdad. Y yo lo hice así. O sea, tú querías estudiar medicina, yo quería hacer medicina. No tenías nota y dices, voy a empezar con enfermería, que también es una rama sanitaria, para tu objetivo era estudiar medicina. Exactamente, porque en aquel momento es verdad que ya llevamos 2 años en Jaén con medicina, pero por aquel entonces no lo había, estamos hablando de 2012-2013. Entonces, claro, la economía de mi familia es verdad que no era la más adecuada para poder irme fuera. Mis padres, vamos, de hecho el primer año yo lo tenía costeado por la matrícula del bachiller y tal, pero el alojamiento, la comida, todo era muy complicado. Entonces dije, bueno, pues me meto en enfermería, que igualmente es sanitaria, claro. Y vamos, con el contacto con el paciente yo creo que es la que más. Más contacto creo yo que tiene en los enfermeros que los médicos, fíjate. Mucho más. Porque nosotros podemos hablar con el paciente, llegar a un diagnóstico, un tratamiento, pero el enfermero, los cuidados de enfermería, los cuidados los hace más enfermería que el médico. Que si orina, que si no orina, control de la tensión. Yo hoy hablaba, fíjate tú, David, que hoy estaba yo en una comida de enfermeros, estaba en una comida de enfermería, y yo solo decía a ellos, digo, es que usted no os dais cuenta, pero la responsabilidad que tiene un enfermero de que llegue una analítica y vean que la hemoglobina está en 5, oye, que está en 5 la hemoglobina, que hay que llamar al médico para decirle que a lo mejor hay que pasarle sangre, o que tiene esa señora con fiebre, ha venido el sedimento de orina positivo y tiene una infección de orina. Que el enfermero no es solamente lo que le diga al médico, es una responsabilidad muy alta. Tienen competencias diferentes, si no tiene nada que ver que lo que tú hiciste está bien planteado, pero que no tiene nada que ver. No, yo me estoy dando cuenta de que no tiene nada que ver, o sea, la asistencial sí es verdad que se solapan un poquito. Sí, porque el fin último es el paciente, y ahí coincidimos, pero después la forma es diferente. Y por eso me gusta mucho tu perfil, ¿no? Porque empezaste como enfermera y al final cumpliste el objetivo. Así que sí, vamos, yo no me arrepiento, lo volvería a hacer. En sexto de carrera de medicina. En sexta de carrera de medicina. Sí. Y además te voy a decir una cosa, hay una cosa que yo siempre insisto mucho, que al final el acto médico es el equipo, lo formamos los sanitarios, que son fundamentalmente médicos, enfermeros, también están las auxiliares, que ahora se llaman TCAE, sí. Pero que si no funciona el equipo en general, el enfermo se pone malo, ¿eh? Totalmente. Y eso te puedo poner yo miles de ejemplos de pacientes que si tú preguntas, por ejemplo, que un paciente que tienes con ingresado por una insuficiencia cardíaca y quiere saber cuánto ha orinado para ver cómo va, cómo está su diuresis, si se está eliminando ese exceso de sobrecarga de líquido a nivel pulmonar, tú lo ocultas, pero muchas veces si tú le preguntas a una enfermera, oye, o a un auxiliar, oye, ¿cuánto ha orinado? Y la auxiliar, por lo que sea, no tiene vocación y te dice, el pañal está mojado. O no, mira, es que todos los datos son importantes para el devenir de ese proceso. Yo te voy a decir una cosa, es un lujo, y tú lo sabes, cuando tú estás de guardia y tienes un equipo de enfermería que sabes que no te vayan a llamar, que saben cómo actuar en cada momento. Y cuando te llaman ya es porque hace falta, evidentemente, que esté el médico ahí y no pasa nada. Cuando estamos de guardia con Moli o Valle y demás, tú sabes que estamos más o menos tranquilos. Porque si te llaman es porque te tienen que llamar. Si no te llaman es porque no te tienen que llamar. Claro. Yo, Rosa, cuando había una enfermera que para descanse, se llamaba Amparo, del turno de fijos de noche de trauma, que tuvo una experiencia bestial, yo era residente y ella me decía a mí, Javier, ese enfermo está malo, o ese enfermo, y porque lo veía en la cara, claro, una señora que ha estudiado enfermería, que lleva 30 años y que yo llego de nuevo en la medicina, por mucho que haya estudiado, por mucho la experiencia de tantos años. La experiencia es la madre de la ciencia y
Y aparte, eso se ve, eso se ve. Y muchas veces tú ves una radiografía que te está preguntando el residente y te dice, oye, eso está roto. Y tú dices, no está roto, pero esta línea, yo que no está roto. Pero muchas veces dice, ¿por qué no? Porque es cierto ve la línea esa. Entonces, o por las clínicas, asociar a la clínica, etcétera. Total, que tú vas, al final, tú ya estás a punto de ser médico, ¿no? Ya mismo. ¿Y qué te gustaría ser de especialidad? Uf, pues la verdad que yo trabajo también de enfermera instrumentista y estoy un poco cegada por ese aspecto, ¿no? Con la cirugía. Pero es verdad que... No sé por qué lo dicen. Pero realmente es verdad que me gusta. ¿Que te gustan las especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas? Creo que me gustan más las quirúrgicas, pero no sé si tan quirúrgicos. Bueno, me decanto más por médico quirúrgico, bueno, quizá. Puedes elegir una especialidad que sea médico-quirúrgica, ¿no? Como otorrino, oftalmología, como... Hay muchas. De todas formas, lo importante, que es el consejo que yo siempre le doy a Rosa y a cualquier estudiante de sexto que me pregunta, estudiar el MIR, centrarse en el MIR, No, y ya vendrá, Claro. en función de la nota, en función de eso, pues, tú dirás, bueno, pues venga, pues puedo hacer dermatología, puedo hacer oftalmología, puedo hacer otorrino. No, claro, y además Ya va que mi descartando. sueño era poder hacer medicina. Sí, Al has fin y hecho. al cabo, Además te voy a decir una es cosa, verdad Rosa, que, cuando no te sé, gusta la medicina, al final, salvo casos excepcionales, que te guste una cosa muy concreta y que os deje otra cosa, cuando te metes en el campo de un área, ya sea reumatología, medicina interna o otorrino, oftalmología, cardiología, medicina de familia, urgencia, cuando te metes en una cosa, al final termina, como te gusta realmente la medicina, hombre, salvo que sea, hay personas que no les gusta el contacto con el enfermo, entonces Sí. bueno, pues no Sí, tiene lo más, tiene muy claro, no tiene la más verdad que no opciones me que pasa, hacer sí, sí. algo de microbiología, Anatomía patológica. patológica Sí, o sí. radiología, Ujú. pero que salvo esas excepciones muy concretas, al final cuando tú te metes en una, te gusta, termina gustándote. Sí, sí. Porque yo he rotado por muchos servicios y me acuerdo cuando rotaba por cardiología me encantaba la cardiología. Cuando rotaba por reumatología me encantaba la reumatología porque, Se me está pasando ahí un poco la o práctica por ahora. pediatría, ¿no? Sí, O sea que a sí. mí realmente me gusta la medicina en general, ¿no? Y eso te va a pasar a ti, porque te gusta la medicina y ya Me está. encanta. Sí, pero vamos, conociéndola a ella y eso, ella La verdad que me manejo mejor. tiene Hombre, más perfil porque quirúrgico. ella, como trabaja contigo en Nova Clinic, que es una de las mejores clínicas, por cierto, de cirugía plástica y estética de Sevilla, que lo sepáis, y no estoy haciendo propaganda, estoy haciendo la realidad, como trabaja contigo, pues Sí, le pero- gusta la médico-quirúrgica. Claro, pero el motivo de traerla no es porque trabaje conmigo, que sí, que también, ¿no? Pero la verdad que lo que son el azar, ¿no? El poder encontrar gente así por el camino que tú dices, leche, una chica que estudia enfermería y por vocación termina haciendo medicina y compagina lo que es trabajar con estudiar medicina. Es que no, eso es muy importante, es buscar Eso no los es fácil. atajos para llegar al objetivo y encima estar trabajando. Mira, eso le ha pasado a la novia de mi hijo, a Cristina. Cristina no consiguió nota para enfermería, se metió en un grado de nutrición y dietética, a través de ahí ha conseguido entrar a enfermería y bueno, y a lo mejor quién sabe, a lo mejor resulta que después quiere ser medicina, no lo sé. Pero que ella, al que le gusta una cosa, Está si buscando, sí. busca los atajos para conseguirlos, eso es un esfuerzo importante, además que es de elogiar, ¿no? Luego te van dando oportunidades y tú las vas cogiendo. Claro que sí. Al final. Yo tengo muchos amigos enfermeros que son médicos, ¿eh? Y además tienen esa visión doble que, que yo creo que es buena, porque igual que te tratan, a lo mejor son cardiólogos, son radiólogos, pero saben coger vías, saben ver, al final no deja de ser medicina todo, ¿no? Sí. Claro, Interacciona claro. con el paciente. Total, que tú quieres ser médico, pero ¿te gustaría hacer cirugía plástica, por ejemplo? Hombre, reconozco que cirugía plástica es la que más nota tiene, entonces soy bastante realista. ¿La que más nota tiene? De las que más nota tiene, corrijo. Junto- Entonces, no sé. Bueno, junto con lo que Derma, haga. sí, es de la que Bueno, más- con Derma, de la con que más nota cardiología. tiene. Y cirugía cada plástica uno- son las que tienen cada momento va cambiando la un poco nota la mide más alta, tendencia. ¿no? Ujú. Mm. Yo de momento terminaré, estudiaré mi MIR tranquilamente, lo daré lo mejor y... Yo te y voy a luego decir una lo cosa, veré, yo, lo que sea. yo creo que no te tiene que obsesionar ese tema. Al final, lo que hagas, te va a gustar seguro. Yo creo que sí. Aparte que la cirugía plástica no es la panacea, que es verdad que lo que hacemos nosotros, lo que tú estás acostumbrada, ¿no? Que hacemos y demás, es bonito, pero que hay otras especialidades que hacen cosas parecidas también son muy bonitas. Claro. Por ejemplo, maxilofacial, que no es cirugía plástica facial, que no existe. Así que dejemos las cosas claras, maxilofacial, que hacen intervenciones muy interesantes y muy bonitas también. Mm. Y bueno, yo sé que tú por experiencia... Porque a ti no- te no gusta te mucho, enteras, Rosa, porque a ti te pero- gusta la estética mucho, el tema del mundo de la estética y eso te gusta. Me gusta, Pero le gusta más el quirófano que la estética, ¿verdad? sí.
ella va con una especialidad que se llama, vamos, por lo que la conozco, la estética pura y dura no... ¿Y cuántos años llevas tú de enfermera ya? Pues terminé en 2017 y desde entonces he estado trabajando. Muy bien. Mm. ¿Y has trabajado alguna vez en hospitales? Sí. ¿En He el estado servicio andaluz de salud? Sí, he estado trabajando también en residencia privada con ancianos. Ujú. Estuve trabajando en el centro de transfusiones, yendo por los pueblos y demás. Ah, ¿eh? Luego estuve en planta de cirugía, he estado también en traumatología, en quirófano. La verdad que está bastante otorrino, he rotado por varios sitios, la verdad. A ver, tú eres muy joven, ¿qué edad tienes tú? Ujú. Muy jovencita, pero tantas cosas has hecho. 28, no me importa, 28, sí, sí. Es del 95. Ujú. Bueno, la verdad que, hombre, que eso es todo experiencia, está claro. Y a mí me gustaría preguntarte, en cuanto a la formación, ¿tú has visto que haya mucha diferencia en la formación en enfermería y en medicina? ¿Y el tema de las prácticas, cómo lo has percibido? Pues realmente creo que no me lo había planteado mucho, sí, pero Ya. no, es cierto que en enfermería nos involucramos mucho en la comunicación con el paciente y en cómo transmitirle y ver cómo se encuentra, porque es verdad que yo he llegado a tener prácticas de estar con de mi profesor, hacer de un paciente paliativo y yo tener que darle una mala noticia o tener que mostrarle tratamiento o tener que acompañarlo en la casa, y eso yo en medicina, que os recordad que no lo hemos hecho. No Es se verdad toca. que no, tanto no. Pues fíjate que es importante, ¿eh? Y es verdad que se toca también el tema del paciente, porque reconozco que los profesores demás hacen muchísimo hincapié, pero al final como que se enfoca más en la parte técnica, diagnóstica, tratamiento, Teórica. que es súper importante, ¿no? Da la sensación de que como que Pero- en la carrera de enfermería se cuida más la humanización que la carrera de medicina, fíjate. Yo por lo menos, yo tengo estudiantes allí en Quemado, tengo estudiantes tanto de enfermería como de medicina. Y los últimos cursos, sí, cuarto de enfermería, sexto de medicina, tú lo comparas y no tiene nada que ver. Sí, el enfermero enseguida se mete en el grupo, uno más, el estudiante está en modo planta. El estudiante sigue siendo ahí un cactus que como tú no le indiques no te hace nada. Y, venga, pero preguntar, venga, pero... Porque vamos con las prisas, si tú no preguntas y no te involucras, yo hasta el cuello es raro que... Pero pregunta y se quedan callados por prudencia, pero porque no están acostumbrados. Yo creo que los enfermeros sí están más acostumbrados a pum pum y Eso es enseguida... una cosa que nosotros como adultos tenemos que la responsabilidad de enseñar a Claro. los médicos residentes a que eso tiene que cambiar. Porque es verdad que la medicina cada vez se deshumaniza más por los ordenadores, por Eso es tal. cierto. De hecho, yo es que lo veo del día a día. Veo que entra un paciente y te ves al residente que le pregunta, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No le mira ni la cara, con el ordenador. ¿Es usted alérgico a algo? ¿Parece de tensión, diabético, tal? Y digo, vamos a ver, yo no se lo digo delante del enfermo. Cuando No, ya claro. termina, hablo con él y digo, vamos a ver, ¿usted cree que es normal empezar una conversación con un paciente que viene de urgencia preguntándole si es alérgico a algo? Pregúntale qué le pasa, ¿no? Que es lo que decía Hipócrates. Claro, pero... ¿Y desde cuándo? Y a que lo A que lo atribuye. atribuye. Y a que lo atribuye. Entonces, el ordenador, lo último, ya tenemos tiempo de escribir, pero pregúntale qué le pasa a ese paciente, si le duele la cabeza, si le duele el abdomen, si tiene un dolor de dificultad respiratoria, lo que sea, pregúntale qué le pasa. Y ya tú vas orientando y después ya tendremos tiempo de escribir. Los ordenadores están haciendo mucho daño. Yo siempre lo digo, el enemigo público número uno del enfermo es el ordenador. Además, quizás habría que hablar con los profesores que dan clases en las universidades y qué es lo que están transmitiendo, porque tienen una obsesión con la historia clínica, de lo que es, digamos, la historia clínica estándar, ¿no? Sí. Antecedentes familiares, personales, anamnesis. De hecho, exploración claro. complementaria, tal. No, no se empieza por ahí, se empieza por qué le pasa a usted. Claro, y me gustaría hacer un inciso. De hecho, nosotros hemos tenido ahora un seminario de historia clínica. Y, por ejemplo, yo eché en falta que dijeran qué posición tienes que tener tú con el paciente cuando va a hacer historia clínica. Es decir, ¿dónde te pones con el paciente? ¿Te pones detrás de la mesa? Al lado. Exactamente. Es que eso en enfermería no lo decía Al lado, mucho. lo que pasa Al es que lado. muchas veces el habitáculo no nos Claro, que permite tienes que hablar con adaptar, él. ¿no? Pero Pero la import- forma de hacerlo eso es- es muy importante, fíjate, yo tengo mucha Pero experiencia hay en otro eso. inciso, también depende del paciente. Claro, No, claro. Tienes Es que que mantener distancia no es con lo mismo algunos el y no con paciente que otros, tú ¿no? ya no estás Pero lo agresivo captan, eso se o nota. que ves que no es... Que es bueno interponer la mesa para que sepan que hay una distancia Sí. al que tú ves que es el pobrecito y te pones al lado. Eso Mira, ¿qué te pasa? ¿Desde muchas cuándo? veces en los primeros segundos, el primer minuto de la entrevista te das cuenta. Y hay veces que te tienes que levantar y sentarte al lado de la señora. Exactamente. Vamos a ver, Amparo, ¿qué es lo que le pasa? Y romper esa distancia ayuda mucho a la comunicación y tal. Y otras veces no, te ves que el paciente
eso se nota. Sí, sí, no, lo capta, Y es dice, mejor mantener la mejor. distancia porque entonces entonces digamos que le das a la mano y te cogen el pie. Y entonces ya Claro, pierdes claro. ese aire. Ese aire no, pierdes, yo creo que esa autoridad que te da esa formación para que tú transmitas bien, porque si no te ningunean, hay que tener mucho cuidado. Es que la línea es muy fina, ¿eh? Y sobre Es todo muy cuando más fina. joven eres, te dicen... El compadreo. El compadreo no se puede permitir. Bueno, ya si eres chica, niña, Niña, no sé qué, cuánto, no sé lo qué. más, Entonces, ese tema es importante cuidarlo, porque primero por respeto, porque es una persona que está cuidando, que te está atendiendo para que tú te cuides de una enfermedad. Yo eso no lo permito. Yo cuando me dicen, bueno, ya cada vez menos, pero cuando me dicen, mira niño, antes me lo decían más, cuando más viejo estoy menos me lo dicen, pero antes como me decían eso, yo rápidamente me ponía en plan serio y lo trataba de usted y mantenía la distancia. Sí, marcando la... Sí, porque me da mucho coraje. Y sobre todo, y a las mujeres médicas, cada vez hay más mujeres médicas, cosa que me alegro, muchas veces se pasan más los enfermos muchas veces y las tratan, niña, no sé cuánto, no sé qué, yo estoy al lado y lo escucho. Y mis compañeras que son adjuntas, algunas, por supuesto, muchas adjuntas o residentes, le ponen hay que pagar los pies. Porque, primero por educación, por respeto, porque tú... Y que se den cuenta que tú estás ahí para ayudarle, pero no se pasen. No, porque- claro, Que como no lo también haga depende tiempo. del tono, porque muchas veces cuando dicen, Hombre, ay, claro. mi niño, es que por eso hay que interpretarlo todo. Hay veces cuando te dicen, ay, mi niño, no sé cuánto. No, pero dicen de A una forma persona de cariñosa. 80 años, pues ya está, pues Claro. me lo tomo como... Totalmente. Hay que contextualizarlo Hay que todo. contextualizar, Es cierto. efectivamente. Depende O del mi rey. contexto. Yo tengo un paciente que además le llamó la atención Dori, que es la compañera que tengo allí en la sala de las consultas del Virgen de Rocío, porque me dijo, ay, mi rey, ay, es el doctor. Digo, ya Dori, pero lo ha dicho que no, Claro. que no lo ha dicho en plan, sino Ofensivo. lo ha dicho en plan Claro. cariñoso, ay, mi rey. Bueno, eso se nota, eso se nota. Claro, yo por eso digo, no te Se preocupes, nota, si se el nota. pobre... Eso se nota. Y hay personas mayores, mira, yo ayer tuve guardia y vi 2 o 3 enfermas que son retornos de estas enfermas habituales que vienen por lumbociatalgia y tal. Dicen, don Javier, ay, qué guapo está usted. Cosas así, ¿no? Son chorradas, pero que al final llega un momento en que es una relación que es buena para la salud de esa enferma. Entonces yo no, evidentemente no le doy importancia que me digan, ay niño, no sé cuánto, qué bien te veo. Depende del Es que contexto. depende, es que depende. Ahora, es verdad que sobre todo hay veces que la gente se pasa, ¿eh? Y entonces yo creo Hay que poner que límite. ese punto hay que pararlo porque de ahí muchas veces sale la agresión. Pero que es La complicado, agresión ¿eh? verbal, Es la agresión complicado. verbal. No es fácil. De hecho, yo no sé si en la carrera de medicina ahora se hacen prácticas de entrevista clínica al paciente agresivo, al paciente alcohólico, Pocas. al paciente Yo no lo toxicómano. recuerdo. Pues la unidad docente Ahora de mismo no Virgen lo Rocío, recuerdo. antes había prácticas, o sea, cursos de entrevista clínica, que era muy interesante. Cómo entrevistar al paciente agresivo, cómo entrevistar al paciente demandante, cómo entrevistar al paciente, no al paciente, al familiar del paciente. Claro, Muchas es que veces hay el que tener familiar, herramientas para todo muchas eso. veces el familiar. Mm. Te doy un consejo, cuando tú tengas un paciente, da un consejo particular, que a lo mejor no tengo ni razón. Yo cuando tengo un paciente y le pregunto, está ahí el enfermo, que está en las facultades mentales y está al lado la mujer o el hombre, da igual. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué le ocurre? Y habla el familiar. Pues mira, mi marido no sé cuánto. Yo no lo he hecho cuenta. Y le vuelvo a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Qué le pasa a usted? A la tercera vez que se pregunta, la mujer se calla. O el hombre. Normalmente la mujer, pero bueno, Normalmente la mujer la habla mujer, más. sí. Pero escúcheme, que eso surte efecto, ¿eh? A la tercera vez que le preguntas, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Ya él y la mujer es así, y ya no habla más Cuando dentro de la me pase, lo voy a entrevista. probar. Porque a mí me interesa escuchar lo que dice el enfermo. No lo que dice la mujer del enfermo, que es lo que siente el enfermo, cómo es el dolor torácico, si el dolor es opresivo, si es punzante, si se irradia la espalda, incluso cómo mueve las manos. ¿Te das cuenta? Pues eso es muy importante. Tú todavía no eres médico, pero ya te doy una práctica rápida. Si te dice, pues mire usted, no lo sé, es un dolor que se me entra aquí, que se va para la mandíbula y me entró sudor. Pues eso es un dolor isquémico del libro. Entonces hay que dejar hablar al paciente. ¿Qué pasa? Si eso se ve interferido por la mujer que te dice, pues mire, mi marido resulta que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, muchas veces cuando veo que hay ahí una dominancia, intento cortarla y es preguntarle otra vez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Sí, Soy volver Ana. al paciente. Y otra cosa importante, presentarte al enfermo. Soy la doctora Bonoso, eso es muy importante, que te presente. Es una práctica, ¿sabes quién lo hace eso mucho? El doctor Bravo Ferrer, al cual mando un saludo. Y es una práctica que yo aprendí de él como adjunto. Presentarte, hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodríguez Vela o tal. Y presentarte y bueno, y después ya pues en función del enfermo, pues ya tú vas desarrollando la entrevista. No es fácil ser médico.
Y hablar es lo más importante, porque la anamnesis proporciona hasta el 80% del diagnóstico. De Eso, hecho, eso Impresionante. es- las ¿eh? pruebas complementarias son complementarias a lo que tú has pensado. Exactamente. La anamnesis es fundamental. porque es lo tú que puedes has hablar con un Para paciente confirmar o... y tú dices, no tengo ni idea, y ahora empieza a pedir hemograma, una analítica con coagulación bioquímica, le pide una ecografía, un pensado. TAC. Por mucho que le pida, que no como sabe no tengas interpretarlo, una claro. orientación mental de lo que le pasa o una llave con 3 diagnósticos, le puede pedir todo que no lo acierta. Ay, brutal. No diagnostica no más sabe quien qué más está pide. buscando. Y aparte que el gasto sanitario y que es absurdo. Y después además te puede provocar hasta problemas. Pues si tú tienes un paciente, por ejemplo, que te viene porque le duele el gemelo, por un ejemplo, y ahora resulta que se había pedido una analítica, ya te vino los dímeros y tú ves que la pierna está flácida, no está caliente, no está roja, que es igual una que otra, y está perfectamente, que es un dolor mecánico, que no le duele, que es una cosa muscular, y ahora le pide una analítica porque se la pide, porque tiene muy poca experiencia y no has valorado que no tiene nada, y ya te salen unos dímeros D en 1500. ¿Qué pasa? Ya. ¿Que tiene trombosis venosa profunda? Pues no lo tiene. Lo que pasa es que eso es un No, porque restante la de clínica fase. manda en ese sentido. Lo digo porque ya verás cuando estén de médico que las analíticas te orientan y te ayudan, pero que a veces te pueden interferir y te pueden hacer llegar a un diagnóstico erróneo, porque hay muchas cosas en las analíticas que son, digamos, restantes de fase aguda, Cuidado. que se alteran porque te han dado una patada. Y si tú tienes un golpe, te caes por la escalera, a lo mejor los dímeros D es tuyo, los dímeros D es un valor que puede indicar una trombosis, pero que tienen digamos que hay que saber interpretarlo en el contexto. Tú puedes tener unos dímeros D de 700, 800 y no No tiene tiene nada. absolutamente Claro, nada ya. trombótico. Igual que la troponina. La troponina es una sustancia que existe en la sangre, un fermento cardíaco que puede indicar que hay un infarto o pero que depende, porque todos sabemos que, por ejemplo, una arritmia del corazón cuando va muy rápida puede elevar la troponina, no significa que tenga una angina, o la insuficiencia renal. Entonces, yo me acuerdo cuando empezaron a salir las troponinas, que antes era la CPK, la CPK y la CPK-MB, pues hubo una especie de troponinitis. Cada vez que veíamos una troponina por encima de X se ingresaba. Y entonces estábamos llenos de observación de enfermos con troponinas altas que no le dolía nada. Y entonces, porque la troponina, ahora hay una más específica que es la troponina I, está la T y la I, pero que te quiero decir que los enfermos, en definitiva, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no son analíticas, no son electro, ni son TAC, es la historia clínica. La clínica es lo más importante. Y eso es lo que se está perdiendo, fíjate. Yo eso lo veo a los residentes, se está perdiendo el valor de la clínica. Te cuentan una historia, oye Javier, no sé lo que tienes. Y te dicen, mira, esta es la placa, este es el TAC y esta es la analítica. Y yo le pregunto, ¿me puedes contar qué le pasa al enfermo? Vamos a empezar por qué le pasa al enfermo. Por lo Desde básico. cuándo, dónde trabaja, dónde está, con quién vive. Todo, influye Es todo. todo, Es que influye todo, es que es exactamente. Pues tú vas a ser muy buena médico, ¿eh? Bueno, yo por lo menos estoy estudiando todo lo que puedo. Seguro Estoy que poniendo todo el sí. empeño. Bien, Bueno, pues para- Rosa, ¿no? Sí, Rosa Bonoso Bonoso. es de Jaén. Y está estudiando aquí en Sevilla, ¿no? Aquí en Sevilla estudié en Jaén enfermería y luego ya me vine aquí. Pues nada, pues Y yo... a mí me gustaría, aprovechando que ya tiene las dos vertientes, ¿qué cualidades cree que tiene que tener una persona para ser una buena o un buen enfermera? Pues por un lado, lo de la vocación me rechina un poco porque Vale. la gente dice vocación, vocación, vocación. Al final tú lo que quieres es trabajar, cobrar y si te gusta tu trabajo y se te da bien, pues mejor que mejor, ¿no? Eso siendo razonable y siendo sensato. Claro. Y es verdad que un enfermero trabaja de cara al público, ¿no? Con los pacientes, son personas. Te tiene que gustar el trato con ellos. Te tiene que gustar quedarte lo tuyo, no extrapolarlo, ayudar siempre, que no interfiera el paciente como sea, puede ser bueno o malo, puede haber cometido un atraco, puede hacer... En fin, tienes que tener la mente, ser muy objetivo Muy objetivo. con todo. Y estás dispuesto, pues bueno, a ayudar en cualquier momento, a las 24 horas, porque al final estás de día, de tarde, de noche, un domingo, en Navidades, Es sacrificado. La profesión sanitaria es Y- sacrificada. en todos los sentidos. Y en medicina oye, todavía te falta, pero bueno, ya casi Ya que te está. queda poco. Te queda poco. ¿Y en medicina crees que son las mismas cualidades o hay que tener alguna cualidad más? ¿O cómo lo enfocarías? ¿Qué cualidad piensas que tiene que tener una persona para ser un buen médico? Pues ahora que estoy viendo medicina y tal, creo que el grado de responsabilidad es mucho mayor y yo creo que eso es lo que más puede pesar. Porque yo lo estoy viendo, o sea, muchas veces pienso, y si me quedo de enfermera, tengo mucha responsabilidad, pero es que de médico tienes mucha más responsabilidad. Y alguna vez lo he pensado, digo, si yo trabajara en este servicio como enfermera,
yo muchas veces me podía a lo mejor tranquila a la casa, pero el médico quizá no se puede ir tan tranquilo. Claro. Y eso es verdad que hay veces que me da, Hombre, eso es cierto. creo. Eso es cierto. Todo Tú al tiene su final, responsabilidad, pero todo el mundo me tiene da- su grado de Pero en responsabilidad. diferente grado. Pero es Es cierto. diferente grado. Eso es cierto. El enfermero puede no hacer electro o hacer una sacar analítica, pero al final el último eslabón del manejo de ese paciente que tú tienes a su cargo en ese momento, ya sea en una planta o sea en una unidad de lo que sea, es el médico. Entonces, esa responsabilidad es importante tenerla en cuenta. Pero te voy a decir una cosa, si tú haces las cosas con cariño, lo haces bien y comunicas bien al paciente, eso es muy importante, la comunicación. Hay médicos que son muy buenos médicos, pero no son empáticos. No hace falta ser una castañuela, cada uno como es. Tampoco hace falta contar chistes. Pero es verdad que hay que explicar bien a los pacientes lo que tienen y que el enfermo sepa lo que se va a hacer, las posibilidades que hay en el diagnóstico y que el enfermo comunicarle las cosas al paciente. Si eres un puro clínico, vamos, o cirujano, me da igual. Otra cosa que sea radiólogo y te dedicas a informar lo que estás viendo en una imagen. Mira, igualmente tienes que comunicar con los compañeros, así que la comunicación en el médico es básica. Eso es muy importante para que el enfermo, ya depende de la edad del enfermo, de si le interesa o no que se comunique, porque hay pacientes que tienen a lo mejor una demencia y bueno, tampoco hace falta preocuparlos, o pacientes que tienen un problema neoplásico y hablas con la familia antes y dices, mira, pues mejor de momento no se lo vamos a decir. No que digamos una mentirijilla, no una mentirijilla, sino que hay veces que a los pacientes no hace falta contarles toda la verdad, porque no lo van a depender ya. Eso es muy importante hablar con la familia. Mira, esta mañana a las 7:30 de la mañana, que yo estaba saliendo de guardia y estaba viendo lo que había ingresado, estaba Elías, el residente de neurocirugía, hablando con una paciente de 45 años que había ingresado por una crisis tónico-clónica, una crisis comicial, y tenía un tumor probablemente un tumor benigno. Bueno, pues lo he visto yo a las 7 de la mañana, que yo además no estaba viendo, era muy temprano, estaba todo apagado y estaba hablando Elías y yo estaba viendo los enfermos que había ingresado. Iba a acercarme, pero me quedaba aparte escuchando a Elías, charlando, apoyado en la baranda de la cama, cercana a la chavala, una chavala como de 45 años, y explicándole tan bien lo que tenía, las posibilidades, lo que íbamos a hacer, que se iba a ingresar, que es una resonancia, que tenía toda la pinta de que eso se fuera benigno, que no se preocupara, tranquilizando al paciente, que eso ya forma parte de la curación del paciente. A lo mejor después resulta que la lesión es maligna, no lo sé, eso ya veremos. Pero me ha gustado mucho, precisamente estaba hoy en la comida que acabo de venir, que llevo 2 programas comiendo, fuera, y no se lo he comentado, pero me ha gustado mucho este chaval, residente de neurocirugía, cómo lo estaba explicando, además saliente de guardia, que uno ya no estaba en muchas coles, pero me ha gustado, ahora lo felicitaré. Es que esas cosas se notan, igual te encuentras residentes que ven a un paciente con una lesión grave y no explican bien las cosas. Entonces, todas esas cosas, nosotros, los que tenemos más años, tenemos que intentar transmitirlo a ustedes, porque eso forma parte de la curación del paciente. Hombre, que sí forma parte de la curación. La mayor parte de la curación la hacemos con la palabra. Eso es así. O incluso con la presencia. Yo recuerdo que en enfermería con los diagnósticos y tal, Nanda y todo eso, había una intervención, es que no recuerdo bien, pero era como presencia. Claro. Estar simplemente ahí, cuando no tienes nada que decir, no dices nada, ¿no? Acuérdate de la paciente que me llamó doctor Valium. Bueno, he dicho una marca comercial y no nos está pagando, pero bueno, ya nos pagarán. ¿Sabes, no? Que simplemente por el hecho de estar, lo que tú has dicho, tranquilizas a la paciente y ya está, por el hecho de estar. Fíjate qué sencillo. Es muy importante. Bueno, pues yo creo que vamos a despedir el programa. Salud y Radio, espero que os guste este programa de hoy. Se me ha olvidado comentar que tenemos como técnico de sonido a Daniel Castro, y que es el mejor técnico del mundo. Bueno, hasta el próximo día. Un saludo. Un saludo. Saludo.